Buenos días, bienvenidos al consultorio, un programa que se transmite por todas las plataformas de Prensa Libre. Hoy, 29 de noviembre, vamos a hablar sobre la importancia del trasplante de córneas. Y para eso nos acompañan tres médicos, la doctora Angélica Navas de Debroy, que es directora médica del Banco de Córneas y Esclerótica de Guatemala, la doctora Luz Cordón, que es miembro del Comité Médico del Banco de Córneas y Esclerótica de Guatemala, y el doctor Eric Sáenz, que es secretario de la Asociación Guatemalteca de Oftalmología y del Comité de Trasplantes del Banco de Córneas. En muchas situaciones las personas tienen la necesidad de recurrir al trasplante de ciertos órganos y tejidos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del trasplante de córneas y para eso quisiera que nuestros invitados, que les agradecemos su presencia hoy en Prensa Libre, nos pudieran hablar sobre la importancia de la córnea y sus funciones en el organismo. Doctora. La córnea es la parte anterior del ojo, la parte transparente que nos permite ver. Es necesaria que esta córnea permanezca transparente, porque de esta manera permite el paso de la luz, la refracción también de la luz, y con eso conllevar el fenómeno que es la visión, ¿verdad? Cualquier enfermedad que ponga en riesgo esta transparencia nos puede limitar la visión. Para esto se ha hecho lo que es algunas cirugías, como es el trasplante corneal, en el cual lo que se hace es remover la córnea que está opaca o que ha perdido su transparencia y se coloca un tejido con las características que se necesita para que la persona pueda recuperar la visión. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden afectar a este tejido? Hay múltiples enfermedades, desde enfermedades infecciosas, de estas quizás la más frecuente es de las virales, es el herpes, que nos puede dejar una cicatriz a nivel corneal, también enfermedades de tipo bacterianas, micóticas, y también tenemos las enfermedades de origen degenerativo o distrofias, que en ese caso son de tipo congénito, que lo que van a provocar es una opacidad a nivel corneal y con ello pues nos va a provocar lo que es la ceguera. El doctor Sáenz parece que también tenía una respuesta al respecto. Sí, particularmente en Guatemala es muy importante una enfermedad que se llama queratocono y esto lo miramos más en adolescentes. En el queratocono, por motivo de alergias, se comienza a deformar la córnea. En la mayoría de las veces está asociado a alergias, es decir, y hay una alta prevalencia en Guatemala, aunque no tenemos los datos precisos, sí sabemos que está ocurriendo con mucha frecuencia en Guatemala. Así que el contar con tejidos para hacer trasplantes de córnea va a ser de mucha ayuda. Hay algunas formas de poder parar esta enfermedad antes de llegar a que la córnea se pierda, pero una vez se ha llegado es la única forma de solucionarlo. O sea, de que no afecta únicamente a personas ya de avanzada edad, sino también puede afectar a adolescentes. Sí, el queratocono es más que nada una enfermedad de adolescentes. Sin embargo, las córneas se necesitan en distintas edades. En los niños muy pequeños, a veces se necesitan trasplantes de córnea por algunas enfermedades, como por ejemplo anomalía de Peters. Es una enfermedad en la cual la córnea se pone totalmente blanca y tenemos que quitar la córnea y colocar una córnea nueva para que el niño logre ver y desarrollar su visión. También ocurre con cierta frecuencia en nuestro país el trauma, que se lastiman los ojos y habrá que recurrir a un trasplante de córnea. ¿Qué tratamientos pasan las personas que son aptas para los trasplantes antes de recurrir a esta última cirugía? En el caso del queratocono hay crosslinking y también anillos intraestromales. El problema que hemos tenido, nos hemos dado cuenta en Guatemala, particularmente donde trabajo en las mañanas en el Instituto Panamericano contra la Ceguera, es que consultan tarde. Entonces hay muchos que cuando consultan a tiempo pues podemos hacer algo, pero buena parte de la población no está informada al respecto, así que consultan tarde y lo único que podemos hacer en el caso de esta enfermedad es un trasplante de córneas.
quisiera agregar con respecto, como es una amplia gama de enfermedades que nos puede llevar a una opacidad corneal. Generalmente vamos a optar por los tratamientos médicos previo a optar por una cirugía. O sea, en el momento que ya el paciente requiere la cirugía es porque ya se hizo todos los demás tratamientos y no dan resultado. No, es un tratamiento que no se puede sustituir por otro. Entonces, por eso es la importancia, porque en este caso son enfermedades que van a provocar ceguera en la persona y su única posibilidad para recuperar la visión es efectuando un trasplante corneal. Muchas gracias, doctora Cordón. Ahora, yendo un poco más adelante sobre la importancia del trasplante corneal, ¿en qué consiste ese trasplante? El trasplante corneal consiste en remover la parte anterior del ojo, que es la córnea, es la parte transparente, y se sustituye por una córnea sana que tenga la transparencia. El procedimiento ha ido teniendo éxito conforme el tiempo por los avances que ha tenido la cirugía, microcirugía. Primero el uso de microscopio, suturas también que son microscópicas, de manera que al colocar el tejido se evita que haya infecciones, reacciones inadecuadas con respecto a lo que es la refracción que pueda provocar en la visión, la inducción de astigmatismos, que esto se reduce con una técnica adecuada, ¿verdad? Una técnica quirúrgica adecuada. Es un poquito difícil simplificarlo, pero en general diríamos que es remover el tejido que está enfermo y colocar uno sano, utilizando técnicas de cirugía microscópica, que en ese caso lo que se hace es se sutura este tejido, y posterior a esto también los avances que han ocurrido en el tratamiento, por ejemplo, del rechazo corneal, también son muy importantes. Cabalmente eso le iba a preguntar, doctora Cordón, ¿qué hay de cierto sobre la compatibilidad de este tejido? ¿Todos pueden donar o todos son compatibles, o como ocurre con otros órganos no es así? En la historia de los trasplantes de distintos tejidos, el trasplante corneal es el que ha tenido mejor resultado, porque este es un tejido avascular. Al ser transparente, si nosotros lo observamos, no tiene vasos, y de esta manera la reacción inmunológica en la persona que lo está recibiendo es mucho menor, de manera que la incidencia de rechazo es menor que en otros tipos de trasplantes. Sin embargo, esta es una de las complicaciones, y por esto una persona que se le ha efectuado un trasplante corneal debe recurrir, ahí sí que de por vida, a su control oftalmológico como una vigilancia para que más adelante no vaya a tener ningún problema. ¿Eso quiere decir de que todos son aptos para este trasplante, o hay quienes no pueden recibirlo? Todas las personas pueden donar. En el momento de la donación, lo que se trata de tamizar es evitar tejidos que puedan estar dañados, porque entonces no van a tener el resultado que se requiere, y también todos los procesos, digamos, infecciosos en el cual pueda transmitir una enfermedad al receptor, a la persona que está recibiendo la córnea. La doctora Tal vez Navas, aquí, sí, por favor. tal vez solo me gustaría agregar que todos podemos ser donadores de córneas, ¿verdad? Tengo entendido que desde los 2 años hasta inclusive 80 o 90 años puede ser alguien donador. Son muy pocas las exclusiones, como decía la doctora Cordón, enfermedades infectocontagiosas como el SIDA, la hepatitis B o la hepatitis C, que definitivamente se van a saber hasta que ya se analice la sangre del donador. Por eso al captar la córnea siempre se va a obtener sangre del donador para analizar todo esto, y que si el tejido, pues, si alguno de estos laboratorios salen positivos, el tejido se descarta, ¿verdad? Cabalmente esa iba a ser una pregunta en nuestro siguiente segmento. Y la importancia de la donación, doctora Navas. En Guatemala no existe cultura de donación, lamentablemente, y no sabemos cuándo nosotros como población vamos a necesitar de órganos y tejidos. Sí, por eso el lema de Bancórneas, que es el Banco de Córneas
y esclerótica en Guatemala es que tus ojos sigan brillando, que la luz de tus ojos siga brillando aún después de la vida, ¿verdad? Porque todos podemos ser donadores y qué más que desde ahorita que nosotros no tenemos la necesidad podamos hablar con nuestros familiares, con nuestros esposos, con nuestros hijos y si no pues con nuestros padres, ¿verdad? O amigos y decirles desde ya que el día que yo no esté en esto, en el mundo, pues que puedan optar por mis córneas para que otra persona que necesita pueda ver, ¿verdad? Que la luz de tus ojos siga brillando aún después de la vida. Que esto, desde ya, todos nos sensibilicemos a ser donadores. Sí, doctor Sáenz. Yo quisiera agregar que es muy importante que todos tomemos conciencia de la necesidad de donar. Nosotros estamos hablando hoy de la donación de córneas, que relativamente y técnicamente es un poco más fácil de manejar que otros tejidos. Y algo que queremos nosotros puede tener mucho impacto es comunicarle a nuestros familiares que nosotros queremos donar nuestros órganos, ya sea las córneas u otros. Es muy importante esto porque lo que va a elevar el nivel en las sociedades no es exclusivamente el dinero, sino la actitud que tienen los ciudadanos de servicio a su comunidad o su país. De cierta forma, el donar órganos, y en nuestro caso la córnea, estamos ayudando al bienestar de la gente de nuestro país. Conseguir córneas, si todos donáramos, o conseguir tejidos, si todos donáramos, haría más fácil tener el tejido y en momentos más puntuales y más a tiempo para la gente de nuestro país. Donarlos de nuestra parte, una vez nosotros ya no estemos, pues no nos va a crear ningún problema económico. Más bien solo va a ayudar a la sociedad y vamos a seguir siendo útiles. Entre más hagamos esto, más nos beneficiaremos todos. Hermosos mensajes nos han compartido los doctores Angélica Navas, Luz Cordón y el doctor Eric Sáenz en este programa dedicado al Banco de Córneas y Escleróticas de Guatemala. En unos instantes regresamos para seguir platicando sobre cómo podemos donar nuestras córneas. No se vayan. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio con la doctora Angélica Navas, la doctora Luz Cordón y el doctor Eric Sáenz del Banco de Córneas y Escleróticas de Guatemala para hablar sobre la importancia del trasplante de córneas. En el segmento anterior hablamos a grandes rasgos sobre la importancia de este tejido para el funcionamiento visual, así como las enfermedades que afectan a este tejido y la importancia de recibir trasplante para que la persona recobre su capacidad visual. Pero para eso necesitamos saber dónde podemos donar nuestras córneas cuando ya no estemos, ¿verdad, doctora Navas? Usted nos estaba platicando sobre el Banco de Córneas Escleróticas de Guatemala. Claro, tal vez aquí me gustaría un poco que la doctora Cordón nos contara un poco acerca de la historia, de cuándo está queriéndose formar este banco. Gracias, doctora. Como platicábamos, la necesidad de tejido corneal ha sido de todo el tiempo. Platicábamos un poquito de la remembranza desde cuando se empezaron a realizar los trasplantes, que fue a principios del siglo pasado, en 1905, está escrito el primer trasplante que lo efectuó Edward Sim, que era un oftalmólogo checo. A partir de ahí, en los años 40, como que ya se estandarizó la técnica quirúrgica y el primer banco de córneas se realizó en Estados Unidos en el año de 1959. Desde entonces se ha venido realizando este procedimiento y en el área de oftalmología en nuestro país pues han existido varios oftalmólogos, muchos oftalmólogos que se han esforzado
porque se pudiera tener un banco de tejidos acá en nuestro país. Platicábamos que las entidades que han trabajado, incluso que aún conforman parte del comité de trasplante, son muchas, son en realidad todas las instituciones que han trabajado en pro de la salud oftalmológica en nuestro país, y realmente el hecho de poder contar con un banco de córneas lo que nos permite es tener tejido en el momento que sea necesario. Porque previo lo que sucedía era que las córneas se adquirían únicamente cuando había excedentes en los bancos internacionales y ellos no las lograban posicionar y las mandaban para acá. Más adelante hubo bancos que abrieron sus puertas y uno podía hacer la solicitud de tejido corneal, por ejemplo en Panamá, en Estados Unidos, y uno quedaba en una lista de espera. Pero obviamente ellos tenían que cubrir las necesidades locales previo a mandar tejido corneal del que nosotros estábamos solicitando. De manera que había personas que requerían córneas y pasaban años o meses necesitándola y sin poder recurrir a ello. Y sin dejar pasar los pacientes, por ejemplo, con trauma corneal, que se requiere en ese momento algún tejido sustitutivo y no teníamos. Y lo que había que hacer era medidas heroicas utilizando tejidos desde esclerales, que se puede preservar por más tiempo, o otras técnicas quirúrgicas que tal vez no eran las idóneas, pero al menos eran salvadoras en ese momento. Entonces, eso es como un poquito de por qué se ha llegado a necesitar que haya un banco de tejidos en nuestro medio. Y el poder contar con ello ha sido el esfuerzo de muchos oftalmólogos, de muchas instituciones, y realmente, así como platicábamos con la doctora Navas, el hecho de que en estos últimos días se adquirió la licencia sanitaria, pues es de mucha alegría. Realmente debería de ser así para todos los oftalmólogos en nuestro país. Aproximadamente, ¿cuántos tejidos debería tener el banco anual para poder suplir la demanda? Lo que pasa es que uno, por el nombre, cuando escucha banco de córneas, banco de ojos, piensa como que el tejido está ahí almacenado y pasa ahí por un montón de tiempo, pero no es así. El tejido tiene un tiempo de utilidad que realmente lo ideal es utilizarlo en los primeros cuatro días de que se extrajo, y lo que hace el banco es toda esa parte administrativa y toda la parte de recolección de tejido y luego de poderlo llevar a donde se necesita. Tal vez la doctora nos puede explicar un poquito más. Claro, déjenme comentarles que, como decía la doctora Cordón, el pasado 22 de noviembre se obtuvo lo que es la licencia sanitaria para ya empezar a recolectar o a procurar las córneas, ¿verdad? Y las córneas pues se pueden obtener de cadáveres que no hayan pasado más de 6 horas de haber fallecido, si el cadáver está a temperatura de ambiente, y si se refrigera puede ser hasta 12 horas. Luego la córnea, al extraer la córnea, esta se introduce en un medio de preservación que puede durar hasta 14 días. Entonces, nosotros lo que hacemos es que llevamos este tejido al banco, lo estamos analizando en lo que llegan los resultados de la sangre del donante, y si la sangre es totalmente sano todo, entonces la córnea ya está lista para poder distribuirla hacia los oftalmólogos para que ésta pueda ser trasplantada. Ahorita, en el momento, no contamos aún con tejido en el banco, no hay tejido. Por eso es nosotros, qué bueno y qué alegre que ya está la licencia sanitaria, pero ahorita lo más importante es necesitamos de donadores, ¿verdad? Y aquí es donde nuevamente les invito a que desde ya empecemos a hablar con nuestros familiares, amigos, para decir que queremos ser donadores de córneas, y como decía el doctor Sáenz, no solo de córneas, sino que también de cualquier otro tejido que pueda estarse haciendo ya trasplante aquí en Guatemala. Muchísimas gracias, doctora Navas, por su respuesta. Volvemos después de una pausa. No se vayan. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa,
Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio con la doctora Angélica Navas, la doctora Luz Cordón y el doctor Eric Sáenz del Banco de Córneas Escleróticas de Guatemala, hablando sobre la importancia de la donación de este tejido. Y ya empiezan a aparecer comentarios de nuestros internautas, especialmente de Estados Unidos. Mirna Espinosa dice: muy buen tema, saludos de Nueva Jersey. Y también está María Antonieta del Cid, que dice que qué bonita información. Saludos hermanos desde San Diego, California. Pero Luzmeri Castillo nos pregunta cuánto es el precio de un trasplante de córnea, que me imagino que eso depende de cada caso en particular, o a qué se refieren con el costo que esto va a representar. Ok, con respecto a lo que es la obtención de la córnea, como ustedes saben, todo esto tiene un costo, ¿verdad? El líquido en donde se preserva la córnea tiene un costo, la sangre que se manda a analizar, el funcionamiento en sí de lo que es la parte administrativa del banco, pues tiene un costo. Definitivamente va a haber un costo en lo que es el procesamiento del tejido corneal, y ya lo que es el trasplante, pues como tú misma lo decías, eso ya va a ser muy independiente y muy individual por cada caso. Y ahora pasamos a las conclusiones sobre la importancia de este tejido con el doctor Eric Sáenz. Bueno, pues primero es un hecho histórico y muy positivo el contar por primera vez en Guatemala con un banco de córneas. Hubo mucho esfuerzo de por medio y muchos años haciendo los trámites. Sin embargo, es importante que este banco de córneas tenga donantes. La importancia es ser un donante, comunicarle a nuestra familia que nosotros queremos donar. Como había dicho antes, hay muchas formas de servir nosotros a la sociedad, y las sociedades van a estar mejor en la medida que les servimos, y no es un asunto exclusivamente de dinero. Si nosotros manifestamos nuestra intención de donar, y si nuestros órganos, y en particularmente nosotros estamos hablando ahora de la córnea, puede servir para dar luz a otra vida, para sacar a gente de la ceguera, para que pueda ser competente, el impacto tanto psicológico como económico va a ser grande. Esto es si hay bastante donación. Ya existe el banco de córneas, ahora necesitamos un movimiento de la población en este sentido para que sea un éxito total. Doctora Cordón, muchas gracias, doctor Sáenz. Creo que lo más importante acá es traducir el hecho de donar un tejido, que en realidad lo que estamos haciendo es donar visión. Bien mencionaba el doctor Sáenz que el impacto personal que puede tener un trasplante pues es muy grande. O sea, una persona que está limitada por la ceguera a poder desenvolverse porque ya logra ver, pues para qué explicarlo, es obvio que es un impacto muy importante. Así que yo creo que ya es momento de tomar estos temas. Incluso hablábamos nosotros, son temas que tenemos que platicar en casa. O sea, en el momento que yo fallezca, estoy de acuerdo que donen mis tejidos. El dar esa anuencia o dar un sí a la donación facilita a las personas, en ese caso los familiares, que en el momento que alguien fallezca poder donar sus tejidos. Muchas gracias, doctora Cordón. Y la doctora Navas además nos va a compartir a dónde podemos dirigirnos para hacer nuestra respectiva donación. Ok, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan acerca de lo que es qué es la donación y qué es el Banco de Córneas y Escleróticas de Guatemala, que le vamos a llamar Bancórneas para facilitarnos todos. Los teléfonos son el 22 51 77 29 y el 52 94 10 35. Pueden escribirnos a info@bancorneas.org o también directora@bancorneas.org.
Muchísimas gracias, doctora Navas. Todos estos datos, no se preocupen, para quienes no pudieron presenciar este programa, van a aparecer mañana en nuestro resumen en la edición impresa de Prensa Libre. Agradecemos la presencia del doctor Eric Sáenz, de la doctora Luz Cordón y de la doctora Angélica Navas por su presencia para hablar sobre el Banco de Escleróticas, de Córneas y Escleróticas de Guatemala, así como la donación para los respectivos trasplantes. Agradecemos su presencia. Gracias. Y los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa el jueves 1 de diciembre para que puedan presenciar otro interesante programa. Muchas gracias, feliz día.